Hola, me llamo José Jaime Mas, soy profesor de matemáticas del Instituto La Asunción de Elche, tutor de la UNED. Vamos a hacer esta pregunta de julio 2021 de las pruebas de acceso a la universidad en la Comunidad Valenciana. La pregunta 3. Es una pregunta de análisis matemático. Dada la función f de x, una función racional, cociente de polinomios, por cierto, del mismo grado, se pide, apartado A, su dominio y los puntos de corte con los ejes coordenados. B, las asíntotas horizontales y verticales si existen. C, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. D, los máximos y mínimos locales. E, la representación gráfica de la función a partir de los resultados de los apartados anteriores. Es una pregunta típica de este examen de la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 2. Apartado A. Su dominio y los puntos de corte con los ejes. Todo el mundo sabe lo que es el dominio, ¿verdad? Son los números x que tienen imagen. Debemos recordar que no se puede anular el denominador. Aquí hay un denominador que a lo mejor se anula. Bueno, en esos puntos no hay imagen. Igual que tampoco existe la raíz de índice par con radicando negativo. Bueno, aquí no hay raíces. Tampoco existen los logaritmos de argumento negativo o cero. Aquí no hay logaritmos. Lo que sí que hay es una fracción y el denominador tal vez se pueda anular. ¿Se anula o no? Bueno, para eso planteamos la ecuación. Una ecuación de segundo grado completa, la resolvemos con la fórmula. Observa que el discriminante es 4 más 32, es decir, 36, y por tanto la raíz cuadrada es exacta, 6. Tenemos dos soluciones, 8 medios, que es 4, y 2 menos 6 es menos 4 entre 2, pues menos 2. Estos dos números no tienen imagen, porque anulan el denominador. En el resto de números sí que hay imagen y la función va a ser continua y derivable en ellos. Lo indicamos así, el dominio son todos los reales menos el menos 2 y el 4. Se pone entre llaves, no entre paréntesis, sino sería un intervalo. Puntos de corte con los ejes, el eje de las Y's, el eje de las X. Bien, a veces aprendéis la teoría de memoria sin comprenderla y eso no es bueno. Si la curva pasa, no sé, por este punto, ¿cómo puedo hallar este punto? Bueno, es muy fácil, es la imagen del cero, ¿no? La imagen del cero será un número i, de esa manera hallar este punto. Si la curva pasa por este punto, ¿cómo puedo hallar este punto? Este punto es de la forma x0, ¿verdad? Es decir, es el número x cuya imagen es el número 0. ¿Vale? Es lo que os digo aquí. Con el eje de ordenadas, por tanto, no es más que hallar la imagen del 0. La imagen del 0, cambiar la x por el 0, os da menos 36 partido de menos 8. 36 partido de 8. Podemos dividir entre 4, numerador y denominador, y me da 9 medios, 4,5. Lo tendré en cuenta en el último apartado, donde tendré que hacer la gráfica. El corte con el eje de abscisas es un poquito más complicado porque tengo que hallar los números x cuya imagen es 0. Bueno, pues igualamos las imágenes que se hallan a través de esta expresión a 0 y nos toca resolver esta ecuación. Claro que esta fracción es 0 si el numerador es igual a 0 y el numerador es igual a 0 si x al cuadrado igual a 36, es decir, en el más menos raíz cuadrada de 36 que es 6. Dos puntos de corte con el eje de abscisas, el menos 6, 0 y el 6, 0. Lo tendré en cuenta cuando tenga que hacer la gráfica. Ya está. Dos puntos. Apartado B. Las asíntotas horizontales y verticales si existen. Recordemos la teoría de las asíntotas. Aquí está. Pueden haber verticales, horizontales, oblicuas, aunque en esta asignatura de matemáticas aplicadas no se suelen pedir, aparte de que aquí no hay. Ahora lo veréis. ¿Cómo se halla la asíntota vertical? Tiene que pasar algo de esto. Cuando me acerco la x a A, las imágenes se hacen muy grandes. La cuestión es cómo hallar esa A. ¿Qué número pongo? Bueno, evidentemente, si pongo un número distinto de menos 2 y 4, no sé, el 3, pues el límite de la función no va a ser infinito. Va a ser un número finito, porque la función es continua en el 3 y lo es en cualquier número, salvo en el menos 2 y 4, que quizá tenga asíntota vertical,
Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, en el menos 2. Al cambiar la x por menos 2 en la función, el numerador me queda 4 menos 36, que es menos 32, y en el denominador me queda 0, ¿no? Porque menos 2 anulaba el denominador. Vale, esto significa que divido un número cercano a menos 32 entre un número cercano a 0. Lo suelo indicar así. Por tanto, este límite va a ser un número muy grande, ya que cuando divido entre casi 0, la fracción, el cociente se hace un número muy grande. Más o menos no lo sé, pero yo ya puedo decir que la recta x igual a menos 2 es una asíntota vertical. Y si tengo mucha prisa, pues sigo otro ejercicio. Lo que pasa es que lo que solemos hacer es ver lo que pasa alrededor de menos 2, a la izquierda y a la derecha, porque será menos 2 entre casi 0, pero un poquito más de 0, un poquito menos de 0, porque eso va a cambiar el signo del cociente, ¿no? Mirad, a la izquierda de menos 2, a veces lo liáis, está menos 2,01, por ejemplo. Podéis sustituir al denominador a ver qué ocurre, si es un poquito más de 0, un poquito menos de 0, pero a ver, si descomponéis factorialmente el denominador, piensa que va a ser x más 2 por x menos 4, ¿no? El coeficiente director es un 1, luego por 1. Va a ser más cómodo saber si es un poquito más de 0, un poquito menos de 0. El numerador es casi menos 32. Pero el denominador lo voy a contestar enseguida, ya que si cambio la x por un número cercano a menos 2, por ejemplo, por la izquierda, por ejemplo, menos 2,01, cuidado, esta diferencia va a dar casi 0, pero negativa. Esta diferencia va a dar menos 6 o casi menos 6. Estoy en esta situación, menos por menos más. Me queda menos 32 partido de casi 0, pero positivo. Luego el cociente va a ser menos infinito. Si no descomponéis, pues cambiad la x por menos 2,01 y veréis cómo os da un número cercano a 0, pero positivo. Lo mismo hacemos cuando me acerco a menos 2 por la derecha. Aquí no había puesto el menos. A ver, atentos. A la derecha de menos 2 está el menos 1,9, por ejemplo. Si le sumáis 2 va a dar un poquito más de 0. Lo indico así. Por menos 2, menos 4, menos 6. Casi menos 6, pero bueno, no importa, lo que importa es el signo. Entonces tengo menos 32 partido de, esto va a dar casi 0, pero negativo, menos entre menos más, va a tender a más infinito. Ya sé lo que pasa alrededor de menos 2. Cuando me acerque por la izquierda, las imágenes serán muy grandes negativas, tendrá este comportamiento. Por la derecha, más infinito tendrá este comportamiento. ¿Hay más asíntotas verticales? Bueno, puede ser que en el 4 también lo haya, ¿no? Vamos a pensar que el 4 está aquí y vamos a ver lo que pasa alrededor de 4, a ver si también las imágenes tienden a infinito. Quizá alguien piense que siempre que se anula el denominador va a haber asíntotas verticales, y eso no es cierto. Imagínate que en el numerador hubieran puesto x al cuadrado menos 16. Entonces tendría en el numerador un 0 y en el denominador también. Sería una indeterminación de este tipo. Y tal vez tenga el límite finito, de hecho lo tiene, y entonces no tendría asíntota vertical. No sería continuo en el 4, pero habría una discontinuidad evitable. Bueno, no es el caso, es x al cuadrado menos 36, y me temo que va a pasar igual que antes, ¿verdad? Ya voy a estudiar lo que pasa a la izquierda y a la derecha. Descompongo factorialmente el denominador, que me ayuda a ver si el límite es más o menos infinito. A la izquierda del 4 está el 3,99, por ejemplo. Entonces, aquí, que es lo que importa, sobre todo, bueno, todo importa, me va a dar un número casi 0 negativo, un poquito menos de 0. Aquí me va a dar 4 más 2, 6, un número positivo. Total, tengo menos 32 entre más por menos menos, un número casi 0 negativo, menos entre menos más, me va a dar un número muy grande, eso ya lo sabía, pero ahora sé que es más infinito. Si me acerco por la derecha del 4, 4, algo, al restar el 4 me da casi 0, pero positivo, tengo menos 32 entre casi 0 positivo, y esto es infinito, pero menos entre más, menos. Ya sé lo que pasa alrededor de 4.
por la izquierda tiende a más infinito, por la derecha a menos infinito. Otra asíntota vertical en x igual a 4. ¿Ya hemos terminado? No, hay que ver si hay asíntota horizontal o oblicua. Aunque aquí no se piden las oblicuas. Asíntota horizontal, ver si hay o no es más fácil, quizá, porque simplemente es ver lo que pasa en el más infinito con la función. Si tiene un número b, pues hay una asíntota horizontal en más infinito. Habría que hacer lo mismo también en el menos infinito. Aunque en la asignatura de matemáticas aplicadas casi nunca nos piden funciones donde sean límites diferentes. Me explico, hay funciones exponenciales, por ejemplo, donde hay que hallar los dos límites. Aquí no va a pasar. Insisto que es muy fácil, simplemente es ver lo que pasa en el más infinito y en el menos infinito. Y hay que saber resolver estos límites. Se puede hacer de varias maneras, con la regla del L'Hopital, hablando de infinitos equivalentes también. Pero en la asignatura de matemáticas aplicadas lo que solemos hacer para hallar estos límites de cociente de polinomios es dividir entre la x de mayor grado. En este caso queda 1 menos 36 partido de x al cuadrado partido de 1 menos 2 partido de x menos 8 partido de x al cuadrado. Supongo que lo entendéis. Y como el límite es la suma de los límites, el límite cociente de los límites, yo puedo hallar el límite ahora de cada expresión de estas 5. 1 pues tiende a 1, 36 partido de un número muy grande va a ser 0, tiende a 0, vamos. Esto tiende a 0, esto tiende a 0, estoy en esta situación, el límite es 1 y si hay asíntota horizontal de más infinito, recuerda que cuando son polinomios del mismo grado, numerador y denominador, el límite va a ser siempre el cociente de los coeficientes directores, por eso nos da 1. En el menos infinito hay que volver a hacer el límite y también veréis que os da 1. Lo hago rápido. A ver, os conté que para hallar estos límites lo que había que hacer es cambiar la x por menos x. ¿Vale? Cuidado, aquí entre paréntesis. Y aquí también. Y aquí también. Y hacer tender la x a más infinito. Porque estamos acostumbrados a hallar límites en el más infinito. Observa que menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Y lo mismo en el denominador. Y aquí vuelve a pasar lo mismo de antes. Si dividís entre x al cuadrado, numerador y denominador, veréis que el límite va a dar 1. Por eso, y igual a 1 es una asíntota horizontal en más y en menos infinito. Detalle importante a la hora de hacer la gráfica. Si esta es la recta igual a 1, cuando x es un número muy grande, 100, 1000, 1000 millones, la imagen es un poquito más de 1 o un poquito menos de 1. Perdón. No sé si estará por arriba o por abajo, luego lo sabré cuando estudie la monotonía. También lo podrías saber ahora, hallando la imagen de 1000, por ejemplo, y ver si es un poquito más de 1 o un poquito menos de 1. En el menos infinito algo parecido, será así o así, una de las dos. Apartados C y D, vamos a contestarlos al mismo tiempo. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos locales. Sabéis que la primera derivada me ayuda a saber cuándo crece, decrece, si es positiva crece, si es negativa decrece. Si es igual a 0, igual hay un máximo o un mínimo, no es seguro. Es lo que se llama un punto crítico, un punto de tangente horizontal, porque la derivada me da la pendiente y la red de tangente, claro. Para saber si crece, decrece, si hay un máximo o si hay un mínimo, lo que hacemos es estudiar lo que ocurre en la monotonía, es decir, si crece o decrece en un entorno de x sub 0, alrededor de x sub 0. Hay otro criterio, y es que si en los puntos críticos, derivada nula, si la segunda derivada es negativa es un máximo, si es relativo, si es mayor que 0 es un mínimo relativo. Por supuesto hay que saber derivar, y os dejo aquí las tablas de derivadas elementales, la tabla de las propiedades de las funciones derivables. Si queréis parar el vídeo, si no las sabéis, porque voy a continuar y tendré que borrar las tablas, claro. Voy a utilizar esta regla, la regla de la derivada del cociente. La derivada del cociente. Bueno, pues es un cociente donde en el numerador escribimos la derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos lo mismo al revés. Numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 2x menos 2, partido al denominador sin derivar al cuadrado. No se os ocurra simplificar este polinomio con este, ya que aquí hay una resta. En el caso de que este polinomio estuviera aquí también, sí, se podría simplificar porque lo sacaría factor común.
Aquí lo único que se puede hacer es quitar estos paréntesis para después agrupar. Y llevar mucho cuidado con este menos, que soléis liaros. Quedaría 2x al cubo con un menos delante, menos 2x al cubo, luego menos 2x al cuadrado con un menos delante, más 2x al cuadrado, y así sucesivamente. Agrupamos ahora, tengo 2x al cubo, menos 2x al cubo se simplifica, pues mejor. Menos 4 más 2 son menos 2x al cuadrado, términos en x tengo menos 16 más 72, más 56x, y luego como término independiente, el único es este menos 72. Bueno, pues ahora lo que os he dicho antes, ver cuándo es positiva la primera derivada, negativa o 0. Cuando sea mayor que 0 crecerá, menor que 0 decrecerá, igual a 0 es un punto crítico, puede pasar cualquier cosa, puede ser que crezca o decrezca. Las tres cosas las hallamos al mismo tiempo. Primero vemos cuándo es 0 la primera derivada. Esta fracción es 0 cuando el numerador sea 0. A ver, aquí me he equivocado, quería poner un 56. Estaba diciendo que la derivada es 0 si el numerador es igual a 0. Vamos a resolver esta ecuación de segundo grado. Claro que podíamos dividir entre menos 2 los dos miembros. Aplicamos la fórmula para resolver la ecuación de segundo grado. El discriminante me da 640. Esto es 8 al cuadrado por 10 al cuadrado. Me queda entonces esto. Divido entre 2 y tengo dos soluciones. Me sale un número irracional. O mejor dicho, dos números irracionales. Aproximadamente 26,6 y 1,35. Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues dibujo la recta real. Vamos a pensar que aquí está el 1,35 más o menos. Aquí el 26,6. En estos puntos la primera derivada es 0. Posiblemente hay un máximo o un mínimo en esos puntos. Para saber lo que ocurre, debemos, como dice aquí, estudiar lo que pasa alrededor en un entorno de ese x sub 0. Para ver si crece y luego decrece, pues es un máximo, si es al revés, un mínimo. También hay otra forma, hallar la segunda derivada. En ese punto crítico, si la segunda derivada es negativa, es un máximo, si es mayor que 0, un mínimo. Pero hallar la segunda derivada, es decir, la derivada de esta función, me va a llevar bastante tiempo, así que creo que va a ser mejor estudiar el comportamiento de la gráfica alrededor de este punto y de este. Pero no olvidéis colocar también las asíntotas verticales. En este caso menos 2 y 4. No es que aquí haya un máximo mínimo. Aquí está la asíntota vertical. Y alrededor de ella puede cambiar la monotonía. Claro, es que este número y este son los que anulan este denominador y puede cambiar el signo del cociente. La recta real ha quedado dividida en 1, 2, 3, 4 intervalos o semirrectas y estudiamos el signo de la primera derivada en cada intervalo. Para ello elegimos un número cualquiera de cada intervalo, por ejemplo aquí menos 3, aquí me valdría el 0, aquí el 2, aquí no sé, el 10 por decir algo, aquí el 30 y miramos el signo que toma la primera derivada, por ejemplo de menos 3. Resulta que el denominador siempre va a ser positivo y el numerador, pues cambio la x por menos 3 y a ver qué pasa. Voy a dar el resultado, ya me da negativo. Un número menor de 0 entonces. Bien, pues la derivada es negativa no solamente menos 3, sino cualquier número menor de menos 2. Por tanto, aquí va decreciendo. Y la derivada para cualquier número x menor de menos 2 es menor que 0. Lo mismo tengo que hacer en los otros 4 puntos. En el 0, bueno, el 0 es muy fácil, me queda menos 72 en el numerador y en el denominador 64. Un número negativo. Decrece, ya que la derivada es negativa en este intervalo. En el 2 operamos y me da un número positivo. Positivo entre positivo, mayor que 0. Crece, ya que la derivada es mayor que 0 entre este número y este. Ya puedo decir que en el 1,3 hay un mínimo relativo, ¿verdad? Porque en 1,3, bueno, 1,3 no, este número, 14 menos 4 igual a 10, la derivada primera es 0 y alrededor de ella pasa de ser decreciente a ser creciente. Seguimos el signo de la derivada en el 10, en este número, denominador positivo y numerador, operad, os da también positivo, mayor que 0, crece.
Como veis, hay mucho cálculo aquí, en este ejercicio. En el 30, bueno, para números muy grandes, como gana el signo del coeficiente director, va a ser negativo con toda seguridad. Menos entre más, menor que 0. Decrece, porque la derivada es negativa, en esa semirrecta. Y en este punto, que era un punto crítico, hay un máximo relativo. ¿De acuerdo? Vamos a escribir todo esto. Estamos contestando el C y el D al mismo tiempo. F crece si X pertenece desde este número hasta este. No, porque en el 4 no tiene imagen, es donde está la asíntota vertical. Hay que indicarlo desde este número, que es este tan feo, hasta el 4, unión desde el 4 hasta este número. F decrece, pues bueno, hay que decir desde aquí hasta aquí, quitando menos 2 y luego para mayores de 26,6. Máximos y mínimos locales. Pues hay un mínimo local en este número, pero debemos indicar cuál es la imagen de ese número. Por eso digo en el punto 14 menos 4 raíz cuadrada de 10, f de 14 menos 4 raíz cuadrada de 10. Hay que hallar la imagen de este punto. Me vendrá bien también para hacer la gráfica. Las imágenes se hallan en la función, evidentemente. En cambio hay un máximo en esta X y debo de hallar también la imagen para luego hacer la gráfica bien, o más o menos. Hallamos la imagen del 1,35 con ayuda de la calculadora. Me da aproximadamente 3,85. La imagen de 14 más 4 raíz cuadrada de 10. Operamos y me da 1,04. Un poquito más de 1. Está por encima de la asíntota horizontal. Estos puntos van a ser muy importantes a la hora de hacer la gráfica, que es lo que me pide en el apartado E. Vamos a intentar hacer la gráfica en este hueco. Colocamos las asíntotas verticales y la horizontal. Puntos de corte con los ejes. El eje hoy es el 0, 4,5. Vamos a colocarlo por aquí. Ya sé que no está perfecto, ¿verdad? Pero es que al tener estos números tan altos, 26,6, es que va a quedar un poco mal. Menos 6, 0 y el 6, 0, más o menos estos dos puntos. En este punto hay un mínimo, 1,35, 3,85, podría estar por aquí más o menos. Y es este punto el que no podría representar muy bien, ¿no? 26,6. Vamos a pensar que 26,6 está por aquí, aunque no podría ser, ¿verdad? Si aquí está el menos 6, pero es que si no va a quedar muy mal la gráfica. La imagen es un poquito más de 1, por eso lo he puesto por arriba. Aquí hay un máximo relativo. Pues empecemos a hacer la gráfica. Podría empezar indicando que aquí hay un mínimo, haciendo algo así, aquí hay un máximo. Pasa por aquí. A ver, alrededor de la asíntota vertical sé lo que ocurre. Ocurre, a ver, a la izquierda de menos 2, aquí está menos y luego más. Es decir, hace esto y luego hace esto. Claro, todo cuadra. La gráfica tiene que ser decreciente, así, desde menos infinito hasta el menos 2. Claro, es muy importante, se está acercando la asíntota horizontal igual a 1, cuando x tiende a menos infinito. Pasa por el menos 6, 0 y tiene este comportamiento. Cuando cruza el menos 2, sigue decreciendo, claro, hasta el 1,3, que es donde tiene el mínimo. Lógico, hace algo así. Tiene que pasar por este punto, por el 0, 4,5, a ver cómo lo hago. Hace esto, aquí tiene el mínimo, empieza a crecer acercándose a la asíntota, x igual a 4. Cruza la asíntota, está creciendo, claro, arranca desde aquí, desde abajo, creciendo, 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 pasa por el 6,0. Y a ver, cuidado aquí porque se tiene que acercar a la asíntota, pero tiene que pasar por este máximo. Luego aquí en algún momento cruza la asíntota horizontal, alcanza el máximo. Luego aquí tiene que haber algún punto de inflexión para cambiar el tipo de curvatura y acercarse cada vez más a la recta igual a 1. Esta es la forma aproximada, con el mínimo y máximo, relativo, claro. A veces pensáis que las asíntotas horizontales no se pueden cruzar, eso no es cierto. Y claro que se puede cruzar infinitas veces. Lo que tiene que pasar
es que cuando x tienda a más infinito, la función tienda a un número finito, y eso es lo que ocurre. Pero se puede cruzar, ¿eh? Vamos a ver la gráfica con el GeoGebra. Bien, aquí tengo la función, ¿veis? Es esta, la doy a representar y aquí está. Se parece bastante a lo que yo he representado, ¿verdad? Hay un mínimo y un máximo, ¿verdad? El ordenador te lo indica también. Extremos de esta función te dice que es el 1,35, 3,85, es el mínimo, ¿vale? Este. Y el máximo este punto B, que es el 26,65, 1,04, ¿veis? Lo que aquí tenía. Los puntos de corte con los ejes también los haya, las raíces. Me da este punto, que debe ser el 6,0, el menos 6,0. Los puntos de corte con eje de abscisas, con eje de ordenadas no. Por eso yo la imagen de 0. Y es que yo al ordenador le puedo decir punto en objeto, punto en la curva, y mover este punto, ¿veis? Y saber las coordenadas aquí debajo de ese punto, ¿no? Justamente cuando la x es 0, me acerco, pues la imagen de 0, como veis, es 4,5 con esa. Y las asíntotas también muy importantes. Aquí están x igual a menos 2, es esta recta vertical, x igual a 4, esta otra recta vertical, e igual a 1, esta recta horizontal. Y observa cómo sí, ¿no? Como la curva roja está por encima de la recta horizontal igual a 1. Y justamente en este punto, ¿verdad? Está el extremo, el máximo relativo. De ahí que no saliera tan mal, ¿no? Este punto, porque está muy cerca del 1. Bien, el problema está resuelto. No me ha gustado mucho el ejercicio, ¿verdad? Sobre todo por estos números tan raros que han dificultado todo. Seguramente si hacíais esta pregunta en el examen, al ver estos números diríais algo me he equivocado, en algo me he equivocado, en algún cálculo. Bueno, pues no, era así, un poco raro. Espero que lo hayáis hecho bien, lo hayáis entendido. Un saludo desde Elche, en España, y hasta otro vídeo.